Petrucci, que es socio de la empresa Servicios Comunales. Y antes de empezar a explicar un poco la grababilidad de estos nuevos hechos disponibles, voy a hacer una pequeña reflexión de lo siguiente. Yo esta mañana fui convocado a la Radio Nacional para explicar este nuevo juego de normas, donde traté de llevar un poco de claridad a los vecinos de la ciudad. Posteriormente yo me fui a mi trabajo y escucho la radio del señor Jorge Amuedo, donde trató, aprovecho precisamente esta audiencia pública porque es pública, trató, por ejemplo, a mi persona de ser un hijo de puta, trató a mi persona de ser un chorro, trató y convocó a la ciudadanía a que se me considere ciudadano no grato de la localidad. Y en ese orden de ideas yo voy a traer a este recinto la definición que el psicólogo suizo Jean Piaget en el libro El discurso del método define lo que es sentido común. Y yo creo que esa persona utiliza su medio de comunicación precisamente con poco sentido común. Y el sentido común, Piaget lo define como la capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal. Y él, como se refirió a mi persona, sabiendo que yo tengo 4 niños menores, estuvo mal. Porque la tarea mía es netamente técnica, que es lo que yo le voy a explicar ahora, donde se me llama el Poder Ejecutivo Municipal para que estudie la grababilidad de nuevos hechos disponibles, y yo lo que trato es de aplicar el conocimiento técnico. Y esto lo quiero dejar en claro porque yo soy hijo de la universidad pública, yo no sé lo que es pagar la luz ni pagar un profesor, y soy un defensor a ultranza de la universidad pública. Entonces quiero dejar bien claro que yo no me merezco que esta persona que tiene un medio de comunicación utilice ese tipo de terminología hacia mi persona. Pero también yo quiero dejar en claro que esa persona, porque si vamos a jugar al límite de la expulsión, es un monotributista, categoría E, que tributa 144.000 pesos anuales, que son 12.000 pesos mensuales, que dice que es la radio que más vende y que no es empleador. Entonces, esto lo quiero dejar en claro. Pasando ahora al tema que me convoca, es el Poder Ejecutivo somete a estudio la posibilidad de ejercitar con mayor amplitud el poder edilicio, el poder de policía edilicio que tienen los municipios. Y en función a eso, y tras varias reuniones con la empresa Servicios Comunales Sociedad Anónima, se establece la posibilidad de grabar determinados hechos imponibles que no estaban contemplados en nuestra legislación local, que es la ordenanza número 17 del año 98, que es nuestro Código Tributario Municipal, y obviamente la ordenanza tarifaria. Para poder desarrollar el tema, yo voy a ayudarme de una presentación PowerPoint. ¿Al contador o al funcionario? Sí, al contador. La verdad que la mayoría de los que estamos acá venimos interesados en la invitación del Consejo, ya que esto se cataloga como una audiencia pública para venir a expresarnos y para venir sobre todo interiorizarnos de cuál es el objeto y los detalles de la propuesta de las modificaciones al Código Tributario y bueno, de los tributos que se pretenden cobrar desde el municipio. La verdad que a mí, sin faltarle al respeto, digamos, no, me tiene sin cuidado lo que Amuedo piensa del contador, lo que el contador piensa de Amuedo, pero me gustaría que el contador usted nos precise en mayores detalles los 3 puntos del proyecto de ordenanza, sobre todo el que refiere y detalle las tarifas y cómo se harían los cobros, porque a mí particularmente no me quedó claro respecto a las publicidades en los comercios locales.
Bien, te voy a responder en dos partes. Esto es una audiencia pública y yo tengo mi derecho a réplica. Y obviamente lo que hice fue utilizar este espacio que es público para crear un poco de conciencia, porque manifestarse tan desacertadamente la gente no solamente me puede traer daños a mí, sino a mi familiar directo y a mis compañeros de trabajo. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno tiene el micrófono enfrente. Respecto del cuadro tarifario, de lo que es la publicidad y la propaganda, se pretende cobrar una sola vez al año a las marcas registradas el día 30 de abril de cada año. Los comerciantes locales, te aclaro, artículo 161 creo, inciso 5, están exentos, siempre y cuando sean comerciantes locales que se hayan inscrito en el registro público de comercio de la municipalidad. Y la secuencia es la siguiente: cuando una persona abre una explotación unipersonal o una sociedad, va primero a inscribirse a FIP, para luego pasar a inscribirse a renta y terminar en el municipio. Bueno, esa persona, a menos que no haga una publicidad indirecta a una marca registrada, no paga, paga la marca registrada. Si la marca registrada no paga, ¿qué ocurre? Si la marca registrada no paga, el equipo técnico de la empresa Servicios Comunales tiene su equipo de asesores legales para reclamarle, porque hay una ordenanza. ¿Qué pasa con el comercio local? ¿El que tiene la propaganda dentro del comercio? Paga la marca registrada, no pasa nada. Paga la marca registrada. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Van a tu comercio, vos tenés un corralón y hay, suponete, Loma Negra, hay un cartel de Loma Negra. El equipo, por ejemplo, técnico viene y toma fotografía de tu local, pero solamente de la parte pública de tu local. No se puede meter al interior de tu local, que eso ya pasa a ser un aspecto privado. Sería el frente, la parte exterior. O adentro, porque si yo te voy a comprar, es público eso. Pero lo que está adentro es privado. No, es público, porque vos me vendés. Es público. No, privado es si yo paso detrás del mostrador. ¿Qué publicidad? Entonces yo tomo una foto, pero me dejás redondear la idea, no vamos a ponernos a discutir, porque en todo caso vos tenés el derecho de admisión a tu local. Pero yo te quiero dar un ejemplo. Yo voy con el equipo, o viene la empresa con el equipo técnico, ingresa a tu local, a la parte pública, a la parte donde ingresan todos tus clientes, y se encuentra con un cartel de Loma Negra. Va y le toma una fotografía, tiene una base de datos amplia para verificar si es original, y va y cobra a Loma Negra, no te va a cobrar nada. Y si no le paga, bueno, evidentemente esta empresa, que ahora te lo va a explicar el licenciado, tendrá su equipo jurídico para decirle que acá hay una ordenanza que se considera que ese derecho genera un ingreso indirecto y le va a cobrar, pero la municipalidad al principio no le trae nada. Siempre el comerciante corre el riesgo de quedarse un proveedor para esa marca, ese es el problema. Bueno, si se queda así, sí, le paso Perdón, analizando ustedes están del otro lado, nosotros somos comerciantes, es decir, nosotros dependemos exclusivamente de nuestros proveedores. Y tampoco, yo creo que cualquiera, como en el caso del comercio que tenemos nosotros, que somos representantes de esa ley, la concesionaria oficial en Santo Tomé, es para que nos retiren la concesión con el criterio que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque le puedo asegurar de que no le van a sacar la concesión. Está dentro de los costos de la empresa. El tema de publicidad y propaganda está inserto en todos los costos. Tampoco nos van a dejar de vender Quilmes porque saca una publicidad. La Cámara Argentina de Publicidad dice que hay un montón de empresas de primera marca que nunca pagaron nada. Si no me dan los juicios, ¿a dónde ha ido? Lo que quisieron correr. ¿Cómo? Hay empresas como Coca-Cola, por ejemplo, que han iniciado juicio y no pasó nada. La empresa ganó. No, ¿Cuántos municipios tienen ustedes con este tipo de contrato? 500 municipios. 500. ¿Cuántos hay en el país? 2.450. O sea que los otros son todos tontos y nosotros somos los vivos. No. Todavía el servicio comunal no tuvo el tiempo suficiente para llegar, pero les puedo asegurar de que ya acá en Corrientes tenemos 34 municipios y 5 municipios que están en proceso de aprobación.
Y vamos a llegar tranquilos, vamos de a poco. ¿Y es una sola empresa en el país? ¿Podrá haber más? No, te pregunto si hay una sola empresa en el país en este momento. Señor, yo soy el dueño del servicio comunal. ¿Habrá otras empresas Hay una, contador único que hagan el servicio de derecho de publicidad y propaganda? Sí, todos. No, todo no hay ninguna. Entonces es un monopolio. Todo no hay ninguna. O sea, que hagan una sola cosa, sí hay. Está Tributo, que está trabajando en Resistencia, Tributo SRL, y el Tributo SRL es de servicio comunal. Contador, A ver si nos organizamos, por favor, cuando termine de contestar, yo le estoy anotando, le estoy levantando la mano, le va a tocar a cada uno. ¿Tiene otra pregunta, señor Lavalle? El doctor Sureda está pidiendo la palabra. Buenas noches. Bueno, lamentablemente veníamos a hablar de también como ciudadano les digo al Consejo, cuando venimos a hablar de un tema, obviamente hablemos del tema que sería el con respeto contador, pero bueno, lo de periodismo puede accionar judicialmente, y la réplica tiene que pedirla a él. Pero en los diarios no sabemos si es verdad o mentira, no tenemos los datos tampoco de la municipalidad. Eso en cuanto a eso. Lo que yo quisiera saber como ciudadano es ¿por qué nosotros necesitamos la gestión de cobro en la municipalidad? ¿Por qué la municipalidad no puede gestionarse ese cobro? ¿Por qué llegamos a esto y por qué no cobramos solos como municipio? Bueno, idem respecto a la primera parte, utilicé mi derecho a réplica por una cuestión de seguridad personal. Yo réplica en el medio, ¿no? Bueno, yo utilicé este espacio que es público y que estaba referido a este tema puntual. Y respecto a por qué la municipalidad no lo desarrolla, es simplemente porque no hay presupuesto. Yo te puedo explicar que el presupuesto es una estimación de ingresos y una estimación de egresos, y que tiene mucho de la parte técnica, de datos históricos, de estadísticas, de promedio. Y de los 87 millones que están presupuestados para este año, que no sabemos si lo vamos a alcanzar, vamos a llegar o lo vamos a superar, porque no deja de ser una estimación. El 14% de eso son impuestos de jurisdicción local, y el impuesto que más gravita, o el producto estrella, es automotor. Entonces nosotros no podemos desviar fondos para armar estos equipos de trabajo, porque entiendo en la gestión del intendente Giroux hay otras prioridades. Entonces esto es simple, esto se somete a consideración de este honorable cuerpo legislativo por el sí o por el no. Por el no están presupuestados 87 millones para el año 2016. Por el sí pueden generar más fondos. ¿Se consideró en el presupuesto este tipo de actividad? No. ¿Por qué? Porque esto fue precisamente después del 30 de septiembre, que fue la fecha límite para presentar el presupuesto. Y esto, si no, no sería objeto de una sesión extraordinaria. Yo el presupuesto lo presenté el 30 de septiembre y no tenía más que algunos comentarios, y después del 30 de septiembre, el presupuesto ya aprobado y transformado en ley de leyes, me sometieron a mí para participar en la lectura, en la comprensión técnica y en la reubicación de estas normas dentro del plexo normativo del Código Tributario y de la ordenanza tarifal. O sea que con anterioridad al 30 de septiembre la gestión de Giroux, digamos, no había considerado el cobro y la creación de ese impuesto. No, como también te puedo responder que yo presupuesté un poquito más de 54 millones de pesos de coparticipación federal de impuestos, y más o menos por noviembre la provincia me mandó lo que ellos estimaron que nos iban a remesar. Esos son datos que yo no dispongo, pero yo tengo una fecha límite y tengo que basarme en mis conocimientos y en mi técnica y en los datos que hasta ahora vengo obteniendo de la municipalidad. Pero repito, mañana hay
actitud, digamos, de no pagar en el país impuestos y mis 87 millones que están presupuestados se fuman y termino recaudando 30. Entonces, nosotros no podemos, si tenemos una autonomía municipal en materia tributaria tan baja, pretender, digamos, ¿cómo se llama?, desarrollar el poder edilicio, de policía edilicio, porque no podemos afectar estos fondos, porque lo primordial en un municipio es el alumbrado, barrio y limpieza. Eso es lo que aprendemos, por lo menos nosotros, como el servicio primordial. Y en el presupuesto 2016 está planificado 14 millones de pesos, de los cuales se paga más o menos 1.200.000 en sueldo, por lo tanto tenés casi el sueldo de los empleados, no te queda ni para prestar los servicios de recolección de residuos y producto por la baja recaudación de impuestos. Yo creo que... Tengo tres preguntas con tres partes, digamos. La primera parte tiene que ver, si yo mal no recuerdo, corríjame si no es así, en una audiencia anterior, creo que fue la primera audiencia después de que asumieron los nuevos concejales, se trataron las tarifarias aquí. En esa sesión, usted manifestó que la autonomía de la municipalidad, en principio era de alrededor del 16% del presupuesto. Corrígeme si no es así. Sí, tengo los datos acá, lo podemos repasar. Y la recaudación efectiva, digamos, de ese 16% del presupuesto era alrededor del 30%. O sea, resumiendo, alrededor del 30% de los vecinos son los que pagaban los impuestos, digamos. Y más o menos. Más o menos. No recuerdo bien el dato preciso, sí, pero era alrededor del 30%. Sí. Con eso, respecto a esos datos, digamos, el municipio, o en su efecto, digamos, los responsables del área del municipio que tienen a su cargo la cobranza de los impuestos, digamos, hicieron un análisis de por qué esta respuesta de los vecinos, digamos, a la contribución y de por qué es tan bajo el porcentaje de recaudación. La segunda parte es que algo de lo que mencionaba anteriormente, o sea, analizaron en profundidad la posibilidad de que empresas que son de afuera dejen de traer sus productos, perjudicando de alguna manera la actividad comercial de los comerciantes locales. Y la tercera parte de la pregunta es ¿por qué hoy no tenemos la posibilidad los vecinos de escuchar algunas otras alternativas más de empresas como la del señor que está presente? Bueno, nosotros, por lo menos el equipo mío, que es chico, no es un equipo grande, ha hecho un análisis de la recaudación tributaria más o menos desde el año 2008, en que yo llegué a la localidad y yo asumí el 19 de diciembre del 2010. Para poder hacer el presupuesto 2011 tuve que buscar mucha información para años atrás, y desde el año 2008 que digamos, no se denota una gran recaudación tributaria. Ahora bien, yo tengo que decir, y repito porque no me voy a desdecir, que es una responsabilidad compartida del municipio que no sale a cobrar impuestos y del ciudadano que no paga. Del ciudadano porque los impuestos son un derecho político y moral, y de la municipalidad porque no forman los equipos de trabajo. Eso es lo que te puedo responder. Y respecto de la segunda pregunta, si me la puedes repetir, que se me olvidó. La segunda parte de la pregunta era la que se analizaron si tenía algún impacto o no la posibilidad de que las empresas afuera dejen de ofrecer sus productos. Mira, es imposible, digamos, analizar el impacto hasta tanto no lo llevas a la práctica. O sea, para saber si es bueno el IVA al 30% hay que llevarlo. O sea, no se midió el impacto negativo que podría tener. Y no, porque si vos tenés, yo no tengo en este momento, pero si vos tenés la tarifaria con relación a la introducción de elementos, te vas a dar cuenta que los valores son hasta irrisorios. Y el único trabajo que hizo el equipo técnico fue comparar otros municipios lo que cobraban. Entonces, en todo caso, si el trabajo es digamos, un trabajo pobre, para quien lo califica, el argumento sería, bueno, es pobre, pero por lo menos nos comparamos con otros municipios para saber lo que cobraban. La
Bueno, para conocer las propuestas similares al del señor, la oposición al oficialismo tiene que moverse un poco más, porque en definitiva esto, digamos, es un diálogo. Ante una propuesta tiene que salir a buscar otra. Eso no le quita responsabilidad, no, sí que es. Acá hay una propuesta que se va a debatir esta noche. Eso no es así. Pero repito, o sea, yo insisto, yo quiero defender mi parte. Mi trabajo mío es técnico, yo te trato de responder una pregunta. Yo si fuera oposición, rápidamente... Bueno, si es tu respuesta, no es no. Bueno, es no, es tu respuesta. El primer contador admire la respuesta del señor Corto. Buenas noches a todos. Nosotros queríamos, de parte de la Cámara, en algún punto hacer una doble objeción a esta cuestión. Hay una parte que usted le explicaba al contador en el tema de la creación del nuevo tributo, donde, bueno, evidentemente eso requiere alguna argumentación técnica que por el tiempo desde que se nos invitó y a la fecha, digamos, no tenemos un fundamento exhaustivo en el tema. Sí, quiero plantear un interrogante, una objeción con lo que usted planteaba con el tema de que se cobrarían a marcas registradas. De lo poco que leí en el proyecto de la ordenanza no dice marcas registradas, ¿no? Al momento de tributo, o sea que en definitiva yo les pido a los concejales tener en cuenta esa cuestión para el caso que hay una mayoría oficialista que evidentemente, digamos, puede tener una determinación, porque entiendo que debe ser la misma determinación que impulsa el proyecto, porque la coherencia implica eso. Eso por una parte, digamos. Sobre la parte de eso, también de lo poco que se ha leído en la ordenanza, hay tributos que se plantean hacia grandes empresas. Me parece que esas empresas tienen espalda suficiente, conocimiento suficiente como para cuestionar, atacar e impugnar esto en la vía judicial. Pero insisto con lo primero, digamos, desde el punto de vista del comercio local, a nosotros, digamos, así como está planteada la ordenanza, como se lee la ordenanza, hay un tributo que lo está pagando el comerciante local o que se aproxima al comerciante local, donde se establece el metro cuadrado, donde se establece una serie de requisitorias que evidentemente lesiona el interés económico local, interés económico que a la comuna y al concejal y al público en general no puede escaparse la situación de la coyuntura actual, digamos, ¿no? Básicamente nuestra zona de frontera, donde estamos viendo, a partir de una realidad económica nacional, bueno, una vieja historia de consumo en otras partes, básicamente en la Brasil. Esto evidentemente, digamos, sabemos que es una cuestión histórica que se va dando en los ciclos, pero en una circunstancia de este tipo, en una circunstancia de un ajuste nacional como se está planteando, o una caída de la actividad económica como se está planteando, incidir con un tributo evidentemente resulta una cuestión sumamente irritante. No solamente irritante desde el punto de vista moral, sino una cuestión, digamos, desde el punto de vista económico. Entonces, digamos, hago esta salvedad porque digo, parto de la base de que el oficialismo tiene una mayoría para votar en el Consejo. Digo, si hablan de marcas registradas, como usted lo dijo públicamente, que conste que son las marcas registradas, como punto uno. Como segunda cuestión o segundo planteo que hacemos tiene que ver con el tema del contrato. O sea, una cuestión es la creación del tributo, esta cuestión, digamos, que tiene una discusión jurídica, técnica, económica de fondo, pero después tiene una cuestión de contrato. A nosotros nos parece que hacer una adjudicación directa para el cobro de un contrato, más allá que se lo plantee, como usted lo dejó entrever, como cuenta y orden, como un mandato hacia una determinada persona, me parece que esto lo acabamos de leer, digamos, este 40% que plantea como utilidad nos parece excesivo. Nos parece excesivo porque no responde, digamos, a ninguna lógica o a ninguna normativa que se pueda asimilar. Lo planteo como un abogado, donde uno tiene, digamos, hay un
código, o sea, una ley de honorario que no se plantea dentro del código. Entonces esto sumado a un tributo, esto ya lo planteo desde el punto de vista del erario municipal, darle esta posibilidad de quedarse con un 40% para cobrar tributos que como están en el proyecto de ordenanza hablan de 50.000 pesos para antenas de telecom, etcétera, etcétera, nos parece excesivo. Básicamente, sin perjuicio de discutir, no conozco la empresa, no conozco nada, pero digamos, la Carta Orgánica Municipal dispone que cuando se hace este tipo de contrataciones tiene que haber una licitación pública. Esa licitación pública le va a permitir, no a los concejales de la oposición, que están en la misma situación que todos nosotros, sino a las empresas que pueden plantearse como competencia de esta empresa, que pueden mejorar el servicio, que pueden mejorar el precio, presentarse a la licitación. Esta, digamos, es nuestra segunda objeción y me parece que encima choca contra lo que dispone. Yo entiendo lo que usted me planteó cuando habló de cuenta y orden y que esto trata de evadir o, digamos, o de evitar una licitación pública, pero evidentemente cae en esta licitación. O sea, esto a ojo de buen cubero, cobrarle 50.000 mangos por torre a Telecom, a otro tipo de empresa que hacen un número de 500.000 mangos y yo me quedo con el 40%, es un negocio fabuloso, que implicarán cartas de documentos, determinadas cuestiones, digamos. Esto, digamos, planteado así, yo le pediría a la municipalidad que se lo dé a una ONG, a algún club de acá, que ellos se encarguen de tercerizar con algún letrado y que se encarguen de esta situación. Total, el tributo ya está planteado. Me parece que eso cumple una mejor finalidad, digamos, como cualquier otra gestión del cobro de cualquier otro tributo de la localidad. Por eso le digo, nosotros planteamos una doble objeción, porque le planteaba primero en cuanto a la esencia o la naturaleza del tributo, que digo, se nos escapan muchísimas cosas, pero básicamente también con el contrato de adjudicación o, entre comillas, adjudicación privada, más allá que no me quiero poner a discutir acá una cuestión técnica, digamos. Pero de estar planteada esta cuestión, yo creo que darle a una persona la posibilidad de cobrar este tipo de tributo merece mínimamente que el municipio evalúe en un plazo de 30 días o de lo que disponga la licitación, decir si existen otras empresas que están en las mismas condiciones, en mejores condiciones de hacer un servicio como este. Eso no es malo. Sí, quiero aclarar algo, doctor. Usted plantea, en cierta manera, solamente el hecho del cobro, pero no evalúa, digamos, todo el resto del trabajo, porque es verificación, contratación, presentación del expediente, el trabajo del ingeniero. O sea, usted no evalúa nada de eso, usted evalúa solamente el cobro, y si el 40% le parece, digamos, mucho, les quiero aclarar de que del 40% tenemos el 21% de IVA, el 2,7% de renta, el 25% de ganancia, y en cambio un honorario de un abogado es el 20% neto y no paga absolutamente nada. O sea, es responsable de Marina. Sí, una consulta. Las empresas del Estado, como Telecom, cuando instalan antenas, ¿ya no vienen con todos los estudios hechos y aprobados por la Nación? Que tiene que la municipalidad ir a comprobar si es cierto lo que están haciendo. Las empresas son privadas, no son del Estado. O sea, Bien, pero Telecom ¿te autoriza el Estado? Yo no voy a instalar privado en Santo Tomé porque se me ocurre. Miren, yo no quiero que se haga una discusión puntual porque no tenemos ningún elemento para discutir esta cuestión puntual. Esto tiene que ver con una cuestión de naturaleza general, digamos. Si yo le voy a dar la posibilidad a la empresa, insisto, desconozco a la empresa, desconozco la cuestión. Hay una cuestión usted lo planteó al principio, por favor, sentido común. Es de sentido común. Si voy a dejar el 40% del tributo, por lo menos analizar otras posibilidades públicamente. Es transparencia, es cuestión de elegir la mejor opción, es cuestión de no casarse en el primer momento. Insisto, no hago ningún juicio de valor, desconozco la particularidad del caso, pero digo, hecho el tributo, la necesidad de su cobro, lo mismo lo podría plantear para hacer el cobro del impuesto inmobiliario que usted dice que está por debajo de la cuestión o determinada cuestión. Pero digo en esta cuestión,
no quiero analizar la cuestión particular, estoy analizando la cuestión general. Si vamos a analizar lo particular, voy a decir que cada vez que nosotros pedíamos la autorización de la antena de Telecom, venía el Instituto Correntino del Agua y hacía su evaluación, etc. Pero no vamos a entrar en una cuestión particular, algo una cuestión de sentido común. Si estoy por dejar el 40% del tributo, me parece lo más lógico que llame a una licitación pública, nada más. Bien, perfecto. Yo repito que la tarea mía, por la cual he venido a esta audiencia pública, es explicar la gravabilidad de los hechos imponibles y el tema, digamos, del contrato entre el Estado municipal y la empresa de servicios comunales es una cuestión que tienen que evaluar los concejales. En eso yo voy a compartir un poco lo que dice el licenciado. Es un precio que ellos estipulan y que tiene, digamos, obviamente, como todo precio, detrás de eso una estructura de costo. Yo puedo estar de acuerdo con el resto de la ciudadanía de que es, digamos, correcto llamar a compulsa, pero a mí no se me citó para analizar nada más que la gravabilidad y trato de explicarle a la ciudadanía en qué consiste. Yo recojo todas sus voces, obviamente, o me hago eco, pero son los concejales los que tienen que decidir las cuestiones relativas al contrato. Yo, respecto al tema de la publicidad, yo lo que les quiero decir es lo siguiente, que no creo, y con mucha seguridad lo digo, que ante la primera caída de venta que tenga un comerciante producto de pretender cobrar este derecho, el intendente o este equipo de la Secretaría de Economía no recoja las voces y rápidamente, así como aprobó, con una ordenanza lo deroga, porque uno trata de proteger al ciudadano. Ahí tiene la palabra el señor Corte. Lo que dijo usted, perdóneme, no es así. Una vez que el Consejo Deliberante tiene todavía un año para derogar una ley que le otorga al señor o a la empresa del señor a gestionar ese tema. Tenemos un año para esperar si anduvo o no anduvo el tema. Una de las cosas. Otra de las cosas. Si se arma una cooperativa acá en Santo Tomé, no se paga todos los impuestos que dice el señor. Tenemos capacidad acá, tenemos gente acá en Santo Tomé para hacer ese tema. Segundo, hay gente, no sé si vino alguno, que tienen la marca registrada, o sea, concesión de la marca registrada, como dijo Rulo Lavalle, Coca-Cola, Pepsi, lo que sea. No es que está contemplado el dinero que usted está diciendo. No va a salir más caro a nosotros porque ese precio que le va a pagar a ustedes va a incrementar en Santo Tomé. Ahora mismo, en Mirasolo la Coca-Cola sale más barato que en Santo Tomé. Por ejemplo, yo no soy de la Coca-Cola, no tengo ninguna marca de registrada. Por las dudas que me vayan a poner. No es cuestión. Bueno, no tengo ninguna marca registrada, pero es lo que yo veo. Yo voy a Mirasolo, compro la misma Coca-Cola más barata, por supuesto en el concesionario. Y no es por costo de flete, porque pasa primero por acá y después llega a Mirasolo. Bueno, otra de las cosas. El tema de antenas. Eso sí soy técnico. Sí, yo tengo lo que ustedes decían, el ingeniero o sea, no soy yo. Tengo el ingeniero que aprueba las antenas. Una radio registrada tiene si no tiene su aprobación del ingeniero, que todavía se lo paga al ingeniero para que venga acá a registrarlo, no se monta. Entonces, ¿por qué van a cobrar de vuelta a la persona que pagó el ingeniero si no tiene la aprobación del ingeniero aprobado con la firma, fecha? La nación
no le habilita. No le habilita. Viendo usted como la empresa hizo alguna proyección de lo que se va a recaudar en las arcas del Estado municipal acá. ¿Hay una proyección hecha, una contratación, algo? Sí, más de 3 millones por año, por día, por mes. Más de 3 millones de pesos por año. ¿Y por qué en el contrato, en el artículo octavo del contrato, se pone al solo fin del pago del impuesto a los sellos de corresponder, se determina el monto del presente contrato en la suma de pesos 20.000 pesos? O sea, estamos cometiendo un ilícito, no se cale que estamos evadiendo el fisco. No, lea de nuevo. Al solo fin del pago del impuesto de sellos de corresponder, se determina el monto del presente contrato en la suma de pesos 20.000 pesos, sin que por ello se restrinja el alcance del artículo 4 del presente contrato, a cargo de la empresa. Bien. El tema es el siguiente: como no hay un monto determinado, hay un porcentaje, que es lo que dice el artículo 4. Por eso se pone al solo fin el pago del impuesto al sello de corresponder, porque hay municipios, hay localidades donde no se paga impuesto al sello. No sería esta. Está bien, se paga. De corresponder. Sí, pero acá se está evadiendo el fisco, porque si estamos se está hablando, evadiendo. sí, estamos hablando de 3 millones de pesos. No, que lo estamos haciendo, todavía no ingresó nada. Bueno, pero por eso le digo usted que por eso dice, tiene que redactar por eso dice la parte final dice, digamos, sin restricción del artículo 4. ¿Bien? Bueno, yo quisiera hacerle otra pregunta. ¿En qué otros municipios fue exitoso el acuerdo? ¿De qué sumas se hablan? Colonia Lieve, Garaví, Garrucho, Santo Tomé, Alvear, La Cruz, Urucuchá, Santa Rosa, Tabaí, Tatacuá, Concepción. ¿Se hicieron por licitación pública en la municipalidad? Pero si se está hablando de un monto de 3 para contratar un contador, porque esto es un asesoramiento, ¿sí? O sea, para contratar un contador, para contratar un abogado, ¿usted llama a licitación pública? No, pero acá se está hablando de 3 millones de pesos la carga orgánica municipal, la Constitución provincial, la Ley de Administración Financiera, que establece que para montos de más de 150.000 pesos se tiene que llamar a licitación pública. Esto quiero traer En ese caso todavía es cero ingreso. Pero usted está hablando de 3 millones estimativos, me imagino que habrán hecho un relevamiento de cuánto pueden llegar a ganar. Me imagino que una empresa antes de montar algún negocio hace un tipo de relevamiento para ver si va a... Sí, hemos hecho el relevamiento integral. O sea, 3 millones de pesos por año para la empresa o para la municipalidad. Para la municipalidad. Y de esos 3 millones, el 40% sería para la empresa. En todos los casos, digamos, el 100% ingresa al municipio. Y después abona el porcentaje. O sea, 1.200.000 pesos sería como percepción en canon de ganancia para la empresa, en este caso, por año. En realidad no es ganancia, o sea, hay que sacar el 21% de IVA. O sea, no es el efecto solamente de cobro. O sea, es de percepción, se habla de percepción, no de ganancia. Sí, de percepción. Percepción para la municipalidad se estima 3 millones de pesos por año. Bueno, y esto ya es una cuestión técnica. Usted es, no sé si abogado, es contador, es técnico, licenciado en administración. Bueno, lo que yo le quería preguntar, hay una discusión legal, técnica y doctrinaria con respecto al tema del cobro de los derechos de publicidad en el interior del comercio. Si bien es sabido por elemental que la municipalidad, como contraprestación de un servicio, cobra algún tributo o alguna tasa. Por ejemplo, el barrido, la contraprestación de extender el barrido. En este caso, ¿qué contraprestación puede llegar a brindar en el interior? Es un derecho. Bueno, según tengo entendido, los derechos son conceptualizados jurídicamente como cánones por la utilización del dominio público. Y acá estamos hablando del dominio privado. Es de acceso. Pero de acceso a una cosa que sea de dominio público, de dominio privado.
privado es otra cosa totalmente diferente. ¿O alguien me puede explicar que no es así? O sea, si vos mirás ahí enfrente la publicidad que está en el film, ¿es público o privado? Si está en la vía pública, para mí es público, es de dominio público. En este sentido, la municipalidad, bueno, va a tener que hacer una gestión de seguridad si cumple con ciertos requisitos, presta los servicios. Pero en el caso de un cartel que está dentro de, por ejemplo, Coca-Cola, un stand de Coca-Cola que está dentro de Coca-Cola, ¿qué contraprestación? Pero los derechos van sobre el dominio público, no van sobre el dominio privado. Jurídicamente, técnicamente. Por eso quisiera que me expliquen. Porque hay fallos jurisprudenciales que llevó a la Corte Suprema donde dice que este cobro de impuestos en el interior del comercio es ilegítimo. Y yo creo que esto puede llegar a traer numerosos litigios acá a la municipalidad y que vamos a pagar el costo todos los santotomeños. Porque una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, usted le manda una intimación, hace un relevamiento de todos los comercios acá. Le puedo asegurar que el 80% de los comerciantes tienen alguna calcomanía, algún cartel de Coca-Cola. Le mandan liquidación a Coca-Cola. ¿Qué va a hacer Coca-Cola? Lo va a plantear judicialmente. ¿Cómo lo va a pagar? Y si lo plantea judicialmente, demora 4 o 5 años, se rescinde el contrato con la empresa, vamos a tener que pagar la municipalidad, va a tener que pagar las costas, los honorarios, el juicio. En el artículo 5, si usted lee el contrato, sí, usted me va a decir, el artículo 5 dice, la locadora será a cargo de los recursos humanos y profesionales propios, a través de los cuales brinda los servicios, manteniendo indemne a la municipalidad frente a cualquier reclamo laboral o de cualquier otra índole. Esta indemnidad se hace extensiva al asesoramiento propiamente dicho y los diferentes planteos administrativos o judiciales de los contribuyentes vinculados a los servicios. Perfecto. Yo le digo que la municipalidad es solidariamente responsable, hablando en un plano técnicamente jurídico, de la que tiene legitimación activa para impulsar el procedimiento. No es la empresa la que tiene la legitimación activa. Así que quiero decirle que nos queda indemne la municipalidad, que es solidariamente responsable por todos los costos, costas y honorarios de los abogados que van a llegar hasta la Corte Suprema, pasando por todas las instancias, y se va a ver seriamente afectado el municipio, los recursos que tiene el municipio. Y en ese orden de ideas yo comparto lo que dice usted, José Carlos. Yo he leído fallos, por ejemplo, algunos fallos del Superior Tribunal de algunas provincias donde sobre todo las tarjetas de crédito manifestaban de que poner una calcomanía con 6 cuotas sin interés no era publicidad, sino que era dar a conocer una opción de pago. Ese tema nosotros, por ejemplo, lo dialogamos con Lito en la municipalidad y queda a consideración de ustedes. Yo hoy en radio te dije exactamente lo mismo. Claro, lo que yo le quería preguntar era al representante de la empresa si nos puede explicar si tiene algún tipo de litigio por estos temas, porque hay fallos jurisprudenciales que avalen esta postura que este cobro es. Ustedes no fueron nunca a litigio. Nunca fuimos. Siempre se cobró por la vía administrativa. Ahora, otra pregunta. ¿Ustedes cuando mandan la liquidación, mandan con 5 años anteriores? Si la norma estaba vigente, sí. O sea que se habla de más de 3 millones de pesos entonces, porque imagínense retroactivamente a 5 años, todas las empresas que va a haber acá en la localidad, estamos hablando de sumas millonarias. ¿Qué cantidad de publicidad o crees que tiene eso? No, con exactitud no tengo. Pero si estamos, por eso les pregunto si tienen alguna proyección, algún estudio. Hay que ver bien, digamos, porque nosotros siempre decimos que es la publicidad genuina. Para eso nuestra gente, la gente que viene a hacer el reglamento, sabe identificar, digamos, qué es lo que es una publicidad genuina de las marcas y no la publicidad que por ahí pinta el comerciante. Te pone Coca-Cola, te pone una venta de autos, te pone Ford, Volkswagen, con los colores, todo, pero lo hace
el comerciante. Eso no es publicidad para nosotros. ¿Está? Usted nos puede brindar un asesoramiento a nosotros, los consultores, porque yo no sé lo que es publicidad genuina. O sea, ¿Qué comprendo una publicidad genuina? ¿Qué características tiene? bien cierra, bueno, es muy reconocible. Vamos a dar ejemplo de Quilmes, acá enfrente. Esa calcomanía no la hizo el comerciante, no la hizo el dueño de la barriga, lo hizo Quilmes, indudablemente. ¿Qué características tiene que tener una publicidad para que sea genuina? Hay algunos parámetros para en el registro de marcas, al cual nosotros tenemos acceso, inclusive si usted quiere también lo puede tener a través del INPI, ¿sí? Usted puede conseguir todos los datos de la publicidad original, la que está registrada. La que tiene los colores determinados, la que tiene el modelo de publicidad, o sea, eso lo puede conseguir. ¿Esa publicidad le beneficia al comerciante? ¿Cómo? ¿Y esa publicidad le beneficia al comerciante? Por supuesto, no, a la empresa me tiene a mí como cliente, pero yo para poder vender necesito también que sepan que tengo ese producto. Pero por supuesto, ellos dentro del costo está estructurado, digamos, publicidad y propaganda. Dentro de la cerveza que usted compra, ya está publicidad y propaganda. No vaya a creer que le van a agregar ahora porque Santo Tomé le va a cobrar publicidad y propaganda. No, ya lo está. Y el comercio que vendan del mismo producto tiene 10, usted tiene 10 contribuyentes que están cobrando sobre la misma empresa. Porque si hay 10 comerciantes que venden cerveza y que tengan un cartel de Quilmes para poner el ejemplo, los 10 van a tener que pagar la publicidad. No, paga Quilmes por 10 metros cuadrados. Pero pagan por los 10 comerciantes. No, paga. Pero Quilmes paga por la publicidad que hace. Pero usted le va a sacar la foto a los 10 comercios donde tiene exactamente el mismo cartel y va a cobrar por los 10 carteles de un metro cuadrado, a los 10 comerciantes. A eso no, a los comerciantes nosotros no. Bueno, a Quilmes. Quilmes sabe, porque nosotros le pedimos una declaración jurada de medios y ellos demandan. Demandan la declaración jurada de medios. Lo que pasa es que siempre mienten un poco. Y a veces bueno, estamos hablando de que Quilmes es una empresa multinacional. ¿Usted como empresa qué facultad tiene para pedir la declaración jurada a Quilmes? Porque si no se quita lo llaman a si tengo un contrato, sí. Pero ¿cuál es su facultad? Justamente en el contrato dice verificación, constatación. Dentro de la facultad es que porque nosotros, que la empresa nos pide, solicita a través del municipio, o sea, nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Siempre el municipio me solicita, nosotros le armamos toda la estructura para solicitarla. Hasta facultades para hacer proyectos de ordenanza se le dan el contrato modelo de facultades para asociar. Sí, porque tenemos, digamos, proyectado, digamos, en un corto plazo de presentar un proyecto para la recolección y tratamiento de residuos. O sea, que van a cumplir otra función, señor. No. Le vamos a dar a lo mejor, digamos, una herramienta que ya venimos estudiando y aplicando en otros municipios que también le puede servir a Santo Tomé, quizás con más posibilidades de ampliar o al menos una base. Bueno, yo estuve averiguando en otras localidades acá del interior de la provincia. En la Cruz, por ejemplo, tienen con servicios comunales la empresa ustedes, pero ellos me alegan, el viceintendente me dice que solamente tienen, con respecto a la estructura soporte, a antenas, no tienen el derecho de publicidad y propaganda. Lo mismo en Garaví. Ellos no hicieron derecho de publicidad y propaganda porque lo que ellos tienen derecho de publicidad y propaganda es tan mínimo que ni justifica. O sea, vaya a la Cruz y fíjese a ver cuánto de publicidad tiene, no llega a los 40 metros. ¿Y acá qué estimativo se tiene? 670 metros. 670 metros. Sí. O sea, vamos a hacer un cálculo. De la original. 670 por 450, 300.000 pesos. Perdón, concejal. Yo creo que bueno, está un poquito desordenado el tema, me tomo el atrevimiento de elevar la voz. Primera cosa, a mí me parece, y sin
agraviar a la persona del señor, me parece lamentable que el dueño de la empresa tenga que venir a argumentar lo que tiene que argumentar el municipio, como primera medida. Como segunda medida, lo que se desprende del proyecto de ordenanza es que deja abierta la posibilidad, y en esto le pregunto a los 6 concejales presentes, que le van a delegar la posibilidad a una empresa que viene a hacer un negocio para hacer proyectos de ordenanza para seguir beneficiándose económicamente a costas de los contribuyentes santotomeños. Cuando la génesis de este proyecto es justamente la dificultad del municipio para recaudar, o sea, le vamos a un negocio, le vamos a dar 40% de plata que necesitamos los santotomeños para mejorar los servicios del municipio a una empresa de afuera, y encima le vamos a dar la posibilidad, le pregunto a los concejales, ¿le van a otorgar la posibilidad a la empresa de que después haga sus ordenanzas a medida de las empresas? Porque más allá del punto de vista del señor, yo también soy comerciante, soy empresario, y por supuesto que acá hay el señor viene a defender su interés económico, digamos. Entonces, como también todos los comerciantes defendemos el interés económico nuestro, que nos afecta en nuestra actividad. Le pregunto, insisto, a los 6 concejales, ustedes aquí en la audiencia pública, delante de gran parte del pueblo y de representantes, ¿van a delegar esa responsabilidad a una empresa de afuera? De ninguna manera. Nosotros no. La postura de la oposición, nuestra postura tenemos argumentos que si quieren le planteamos acá. Que bueno, el primer argumento que tenemos es que como funcionario público nosotros tenemos el deber de observar las normas. Y acá se está eludiendo un procedimiento que es el llamado a licitación. El llamado a licitación va a dar transparencia. Aparte, seguramente acá en la localidad debe haber un montón de abogados, contadores que quieren estar en igualdad de condiciones que esta empresa. Porque no veo nada descabellado, no veo que esta empresa tenga algo, un software sofisticado que se fabrique únicamente como para hacer el cobro. Creo que se puede tercerizar a cambio de menos plata. Bueno, yo en primer lugar, Yo lo que quiero decirles a todos los presentes, en primer lugar, es felicitarlos, porque en realidad esta es una de las primeras audiencias que han participado la mayoría de instituciones profesionales y no profesionales, amas de casa, secretarias de toda índole, de FM, etc. Felicitarlos porque se han expresado, que eso era lo que justamente nosotros, los de la oposición, y justamente con todos los otros concejales, queríamos que vinieran acá a expresar, a debatir y analizar. Nuestra postura desde ya, y lo vamos a decir públicamente, porque después lo vamos a tratar en la sesión entre los 6 concejales, es primero que esto es muy apresurado, que nosotros queremos analizarlo profundamente, pedir que se mande a comisión para estudiar y analizar, y si es necesario traer a personas que estén preparadas en los números, en la parte técnica, etcétera, etcétera. En tercer lugar, consideramos que es exageradísimo el 40%. 4, que consideramos que acá en Santo Tomé hay estudios, hay personas preparadas, capacitadas, técnicos. Con todo respeto le digo al señor, porque ese es el trabajo de él, y por supuesto él ofreció sus servicios y la municipalidad lo aceptó. Así que, señor, con todo respeto lo que estoy expresando. Nosotros acá en Santo Tomé tenemos varios estudios, varios profesionales, y lo ideal sería, después de analizar en comisiones de trabajo entre todos los concejales, es lo lógico
Y lo correcto es llamar a licitación, porque lo dice la Carta Orgánica y porque así se deben hacer las cosas, llamando a licitación para que se presenten algunas otras empresas y bueno, y si no se presentan, quedará una. Pero entre todos los concejales, yo aprovecho la oportunidad, como siempre les digo, porque ellos me conocen cuando me expreso, de que nosotros no tenemos que apresurarnos, que pongamos los pies sobre la tierra, que enfriemos las cabezas antes de votar algo, siempre le estoy diciendo. Entonces yo en esta oportunidad y públicamente aprovechando que ustedes están, porque por ahí escuché que todos venimos y levantamos la mano y no es así, porque nuestro estilo de trabajo es otro, es de estudiar, analizar, debatir, pensar y bueno, después por mayoría se decide. Pero así que bueno, eso les quería expresar de que vamos a pedir que vaya a comisión esto para estudiarlo. Y la persona que quiera presentar una idea, una sugerencia, un proyecto o lo que fuere, bienvenido sea. Porque así los santotomeños tenemos que seguir trabajando. Como ustedes vinieron hoy acá, y yo les vuelvo a felicitar porque realmente estoy muy contenta porque la